de cómo este proceso ha revelado cómo un gobernador, el gobernador del departamento del Putumayo, Juan Ángel Florencio Rosero Peña, en el marco de una pandemia, de una calamidad pública que afectaría a la población que recientemente le había confiado su bienestar, decide apartarse y no asumir directamente su responsabilidad, delegando y entregando en un funcionario una contratación de emergencia que debió asumir para mitigar los riesgos y desastres de la pandemia y evitar, como era su deber, la comisión de los probables actos de corrupción que hoy nos convoca en este juicio. Y es así, honorables magistrados, que la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación se plantea desde la corroboración que tendrán los elementos fácticos y jurídicos conforme a las pruebas que se practicarán en este juicio, que los llevarán a obtener un conocimiento más allá de toda duda condena que debe estar dirigida a determinar como responsable en calidad de coautor de los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía, en concurso material heterogéneo y sucesivo, con el delito de falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo cometido en calidad de determinado. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación probará una a una la serie de irregularidades presentadas en el trámite, celebración y liquidación del contrato número 547 del 1 de abril del 2020, suscrito entre el delegado por el gobernador, el secretario de Salud Departamental y Carrocerías Innova SAS, el cual tenía como objeto la compraventa de 10 ambulancias medicalizadas dentro del marco de la calamidad del COVID-19. En este proceso se probará las irregularidades identificadas en las fases de trámite, celebración y liquidación, y con ello cómo se vulneraron los principios de la función pública, la moralidad, transparencia, responsabilidad, economía y planeación. Al no existir, en primer lugar, justificación o necesidad para la adquisición de las ambulancias medicalizadas. Lo mismo de cómo el concepto jurídico de viabilidad fue elaborado posterior a la suscripción del contrato. Igualmente, cómo se presentaron sobrecostos que favorecieron al contratista en detrimento del tesoro público. Igualmente, dentro de todas estas irregularidades, cómo existieron cotizaciones anteriores a los estudios previos de quien salió favorecido e identidad con el valor y especificaciones técnicas fijado posteriormente en estos estudios previos. La existencia de un solo proponente, Carrocerías Innova SAS, que en el mismo día, el 31 de marzo, un día antes de la celebración del contrato, de la suscripción del contrato, se hizo la invitación, se presentó la propuesta, se llevó a cabo la evaluación técnica, económica y legal, sin tener en cuenta, además, otra cotización con la que se contaba, sin que se permitiera su formalización frente a la propuesta existente. Igualmente se entregó y se va a aprobar como el 50% del anticipo se entregó al contratista sin que se constituyera un patrimonio autónomo, al igual que cómo se consignó en una cuenta particular de aquel, mezclando recursos privados con públicos. Además, se determinó que el contratista no contaba con recursos propios para cumplir con el objeto del contrato al momento de su suscripción. Igualmente, frente a este momento de la suscripción del contrato, no se establecieron los precios unitarios de los bienes objeto de la adquisición, permitiendo así que se generaran sobrecostos en la adquisición de los bienes materia de este negocio jurídico, generando un detrimento al patrimonio del ente territorial
como se probará en el juicio. Igualmente, se probará cómo en el trámite precontractual y contractual se falsificaron varios documentos en cuanto a su contenido por diversos servidores públicos en el que participó el aquí acusado como determinador de esta conducta. De esta forma, la responsabilidad del aforado Juan Ergel Florencio Rosero Peña tiene lugar en razón de ser el representante legal del departamento y jefe de la administración departamental, y específicamente dentro del marco de las funciones y deberes que le corresponden, radicándose en la posición de garante al delegar la contratación pública, desconociendo que estaba ante la presencia de una calamidad pública, de una pandemia que podría en riesgo a toda la población. Por lo tanto, requería del primer mandatario asumir la responsabilidad directa en todos los actos propios, como es su deber legal, para la mitigación y preservación de la vida que estaba en riesgo de los habitantes del departamento, y no abordarla como si fuera una situación normal de salud del departamento, y que llevó a que se materializaran estos probables hechos de corrupción. Y como consecuencia se activó esa posición de garante que está consagrada en nuestro Código Penal en el artículo 25. Al encontrarse en esta situación y en la que el gobernador Rosero Peña tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Deber legal que de manera específica se encuentra consagrado en el Manual de la Contratación de la Gobernación del Putumayo, vigente para el año 2020, donde establece que la competencia para dirigir los procesos de selección y celebración de contratos en el departamento del Putumayo radica en el gobernador, quien podrá efectivamente delegar total o parcialmente la competencia en funcionarios de un nivel directivo o ejecutivo. Pero esta delegación no implica que sea parte de los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento a los actos del delegatario. Entonces, su señoría, todo lo anterior se probará en juicio, es decir, la concurrencia de los varios hechos constitutivos de delitos que afectan el bien jurídico de la fe pública y la administración pública en los que participó el acusado Juan Ergel Florencio Rosero Peña, quien se desempeña como gobernador del departamento del Putumayo desde el 1 de enero de 2020. Sobre esta base es que la Fiscalía General de la Nación demostrará todo lo anteriormente acontecido a través de las siguientes pruebas. En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación suscribió 8 estipulaciones probatorias que, de conformidad con el artículo 356, numeral 4 del Código Procesal Penal, serán hechos que no se debatirán, que específicamente desde ya acredita la identificación del acusado, su calidad foral, la de servidor público, que nombró en el cargo de secretario de Salud y jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación de Putumayo a Jorge Alberto Molina y a Julián Mauricio Moreno, respectivamente, que igualmente delegó en el primero el desarrollo de los procesos contractuales de los asuntos de la Secretaría de Salud y delegó funciones a la Secretaria de Gobierno en representación del Gobierno departamental en los diferentes consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres, que igualmente carece de antecedentes penales y disciplinarios, así como el archivo del proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República a favor de Juan Ergel Florencio Rosero Peña por resarcimiento pleno del perjuicio por valor de 385.564.496 pesos. Igualmente, mediante la prueba documental se probará la trayectoria en el sector público, particularmente las condiciones académicas y experiencia que reunía para la época de los hechos Rosero Peña, y que por tanto conocía la naturaleza de estos recursos y de los principios de la contratación pública. Y esto en punto a corroborar su capacidad, conocimiento y voluntad en la comisión de los hechos que le fueron atribuidos. Se probará en el juicio que el acusado Rosero Peña, en su condición de gobernador, tenía unas funciones específicas asignadas en los manuales del departamento del Putumayo en materia de contratación,
que independientemente que hubiera delegado la contratación, tenía la obligación legal de vigilar y supervisar la celebración y trámite del mismo. Normas que, entre otros, consagran la responsabilidad del delegante, aún por encima del denominado principio de confianza, como el que invoca o ha invocado la defensa durante el transcurso de este proceso.